No puedes tú eh, crear artistas de una misma forma. Muy fuerte el carácter de Luis Rey, muy dulce el carácter de Luis Miguel. ¿Cuáles fueron las primeras limitaciones que usted vio, por ejemplo? La más fuerte de un lado positivo, pero también de una manera negativa, es su papá. Él quería que lo direccionara como una continuación de Elvis Presley. Hola, ¿cómo están, amigos de TV y Novelas? Pues estamos nada más y nada menos con una leyenda que ha sido, de verdad, yo creo que uno de los cimientos en la industria. Estamos bien contentas y sin más por agregado, recibimos al señor Ernesto Gelabert. Muchas gracias, qué bonito. Sí, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Además, ustedes no lo saben, pero está conectado desde Michoacán. Qué rico. Y bueno, pues Ernesto fue parte fundamental para la carrera de Luis Miguel. Nada más y nada menos que su director de desarrollo artístico, que formó parte de EMI. Y bueno, él tiene muy buenas historias que contarnos de cómo empezó esta carrera con Luis Miguel. Señor, pues cuéntenos primero cómo es construir un artista de las dimensiones de Luis Miguel, porque además lo conoció como un niño, entonces meramente se moldeó y fue brutal lo que ustedes hicieron. Mira, la experiencia con Luis Miguel fue una experiencia maravillosa y fue fuera de serie, porque de alguna manera tuve que aplicar lo que yo pretendía direccionarlo de una manera lúdica, jugando y enseñando, porque captar la atención de un niño tan precoz, con tanta energía, con tanta chispa, pues teníamos que bajarnos al nivel un poquito también de niños para poder tener esa empatía con él. De alguna manera, yo tuve una muy buena experiencia en trabajar en eventos anteriores, en Juguemos a Cantar, y tuve contacto con algunos niños. Entonces, esa experiencia para mí fue definitiva para asimilarla y después aplicar lo que les estoy comentando. Oiga, señor, porque además qué importante es justo como tratar de hacerle divertida la carrera, una carrera tan compleja a un niño, ¿no? Porque, pues claro, creo que eso ha permanecido, por ejemplo, en talentos como Juguemos a Cantar, donde de pronto vemos, no sé, a un Lorenzo Antonio que hasta el día de hoy canta y le enloquece estar en el escenario y le llena el alma, y creo que eso parte también de un aprendizaje donde es empezar a amar esta carrera, ¿no? Así es, dices. También este muchacho tenía un potencial increíble. Totalmente. Yo participé con Renata Gaví, con muchísimos, y he participado en muchos otros festivales, como además de Juguemos a Cantar, en La Voz del Heraldo, Wow. en Rumbo a la OTI, en el mismo OTI. Y bien, cuando había oportunidad que algunos de los artistas que tenían la oportunidad de yo de tener contacto con ellos y de aleccionarlos para esos fines, pues cada una de esas experiencias siempre, pues como que yo aprendía más de ellos que ellos de mí. Esa es la... ¿Cómo Oiga, recuerdas Pero, esos primeros encuentros? ¿Cómo los recuerdas? ¿con quiénes? Con Por Luis ejemplo, Miguel. ¿cómo le llega Luis Miguel a su vida? O sea, de entrada me imagino que ya llegó un chamaquito superdotado, muy guapito, pero pues ¿cómo es este primer encuentro con él? sí, fue algo muy bonito, lo recuerdo muy bien. Mm. Eh, yo estaba en mi oficina en Emi Capitol, que estaba al ladito de la de Enrique Okamura. Él era el director artístico, quien era el director de todos los directores, y yo tenía la dirección de desarrollo. Bien. Wow. Cuando me habla a su oficina Okamura, pues estaba Luis Rey, estaba Luis Miguel, y bueno, muy fuerte el carácter de Luis Rey, muy dulce el carácter de Luis Miguel. Mm. Y con muy buena empatía. La verdad, yo como que tengo un poquito de don para los niños también, me gusta mucho trabajar con ellos. Creo que son los que con más fuerza pueden asimilar lo que uno les quiere decir. De repente, cuando están un poquito más grandes,
como que uno piensa en su forma de ser, de pensar, pensar no nada más en una forma vertical, sino salirte a la horizontal, les cuesta trabajo. El señor Okamura, cuando los presentó ahí en la oficina, ¿qué le dijo? A ver, este niño lo vamos a lanzar, queremos que sea una estrella. ¿Qué fue lo que le pidió a usted? No, nada más me pidió que hiciera mi trabajo, me presentó a los dos. Yo en ese entonces tenía a cargo a todo el elenco, a cada uno de ellos, que desarrollarles, bueno, mira, para empezar quiero empezar por esto, que es desarrollo artístico. No puedes tú crear artistas de una misma forma. A cada uno tienes que primero platicar con ellos, hacer una sesión de catarsis y detectar las necesidades que pudiese tener para alguna orientación. Uh-huh. Y para eso tenemos que saber primero sus limitaciones y sus capacidades, y a partir de ese arranco empezamos a trabajar y a hacer un plan de desarrollo. Bueno, volviendo con Enrique Okamura, cuando me presentan a ellos, nada más me los presentó, ya sabía yo que tenía que trabajar con el niño y desarrollar, a ver qué sale, o sea, dependiendo de la plática que tuviésemos. Oiga, señor, bien. Y en esto de escalar, por ejemplo, este niño, me resulta muy particular ahora que dice que, claro, o sea, de pronto creo que a veces nuestra formación más importante es determinar qué es lo que nos limita para enfocarnos en lo que podemos desarrollarnos mejor. ¿Cuáles fueron las primeras limitaciones que usted vio, por ejemplo? Pues bueno, pues yo creo que la más fuerte podría haber sido, aunque es la más fuerte de un lado positivo, pero también de una manera negativa, es su papá. Claro. Tenía mucho talento Luis Rey, pero en la forma en la que direccionaba, no nada más la relación con su hijo, sino un poquito en general. Yo tuve mucha suerte, a mí me trató siempre muy bien, pero en ese sentido van las cosas. Y las áreas de oportunidad, señor, ¿qué fue lo primero que vio? Porque no sé si a lo mejor solamente sea mi percepción, pero a veces siento que Luis Miguel, siendo un niño, por más raro que resulte esto, siento que como que era un galancito de telenovelas, ¿no? Como que tenía un lado conquistador, como muy coquetón, pero no sé si solamente sea una percepción. Este niño maravilloso, desde niño tenía un carisma extraordinario. A quien lo conocía, niños, niñas, adultos, pequeños, o sea, tiene un encanto que captivaba con sus sonrisas, su frescura. Es un fenómeno, la personalidad, el talento nato que tiene Luis Miguel es extraordinario. Y tiene un carisma. Ustedes, bueno, lo hemos visto ya 50 y tantos años desarrollar y ahora todavía con una fuerza madura, increíble, extraordinaria, complementaria. Hay un detalle muy curioso que me contó, que me compartió, que Luisito Rey tenía una obsesión como con Elvis Presley y que querían irse por ahí en cuanto a la imagen de Luis Miguel. Es verdad, mi niña. Fíjate que, de hecho, recién me presentaron a Luis Miguel y a Luis Rey. Pues los conocí juntos y cuando se agendan, se tenían que agendar todos los artistas conmigo. Cuando se agenda para Luis Miguel, pues acude también Luis Rey. Entonces me decía que él quería que lo direccionara como una continuación de Elvis Presley, que algo que sacara. O sea, para empezar, quiero que sepan que Luis Rey obligaba a Luis Miguel a ver videos y películas de Elvis Presley casi todo el día. Tenía una obsesión tremenda con él. Digo, tampoco estaba tan errado, porque qué más que basarse en un ídolo tan extraordinario. Bien, entonces yo le hago caso a Luis Rey, así empiezo a direccionar la primera imagen y el primer trabajo que hice en movimientos coreográficos o interpretaciones. Bien, pasa un poquito de tiempo, yo siempre tenía que entregarle un reporte a mi jefe, al señor Enrique Okamura. Entonces le paso el reporte de lo que había hecho ese mes. Le toca el turno de leer lo de Luis Miguel y me pone un regaño tremendo. ¿Qué es esto? O sea, es lo que he hecho con Luis Miguel, pero esta imagen y este rollo, ¿de quién es esta idea? Pero bueno, fue lo que me direccionó
mi rey es lo que quería para su hijo. Bueno, ¿y quién es el artista? No, pues el niño. Qué Entonces, fuerte. Ujú. no tienes que hacerle caso a ese señor. Yo te voy a ayudar con eso. Tú trabaja con el niño en lo que sabes hacer. Bueno, entonces ese tiempo, bueno, vino para abajo y bueno, desde el principio siempre tuvimos empatía y hacíamos catarsis. Yo le platicaba cosas, él me platicaba cosas para hacer empatía. La verdad es maravilloso haber trabajado con él. La cuestión es de que dentro de las pláticas detecto que en sus gustos más extraordinarios era ver películas de piratas, de corsarios, Wow. de soldados ingleses y franceses, todo de época, y eso le fascinaba. Entonces él al platicarme eso, entonces le sugiero de alguna manera, ¿y te gustaría tener una imagen parecida a lo que te gusta de aquí? Y le brillan los ojitos y dice, sí. Empezamos a trabajar en esa idea. No digo que fue mía ni que fue de él, fue de los dos. O sea, dentro de una plática salió el gusto y de eso se trata, de que él saque la esencia y algo que sale de él lo va a aportar con más naturalidad y con mucho gusto y es partícipe de la idea. Claro. Y así se hizo. Entonces, los primeros diseños que yo hice le fascinaron a Luis Miguel para empezar. Eso es lo que importa. Oiga, don Ernesto, porque Y además es esta imagen de donde están las mallas y estas sombreras que fue un ícono, ¿no? O sea, realmente guardamos en nuestra memoria estas imágenes de Luis Miguel, de un niño como Salvador, ¿no? Como tirándole al principito, pero con mucha personalidad, mucho poder, ¿no? bueno, se puede interpretar ya de muchas maneras. Claro. Ya el que observa y con la carga de conocimiento, de mensaje, de la información que tenga, lo va a interpretar a su gusto. Para unos puede ser el principito. No me desagrada, qué bonito. Fíjate, nunca había pensado en eso. Pero qué bonito que también la gente pueda pensar en eso. Eso es un halago para Luis Miguel. Totalmente. ¿Y su mamá tuvo algo que ver con la creación de esos vestuarios? Cuando vimos la serie, por ejemplo, como que ahí se dice algo al respecto. Mira, yo sé que ella confeccionaba cosas muy bonitas y sí, de hecho, le ha de haber hecho vestuario a Luis Miguel. Pero el trabajo que yo hice, en la época que yo estuve, no fue la imagen que yo diseñé, porque además no fue la imagen del momento, sino se hizo una proyección un poquito hacia adelante. Claro. Entonces, de hecho, los diseños que yo hacía los confeccionaba Arturo Hernández, que lo conocían como Arturo Boutique. Tenía su negocio en la avenida Yucatán, en la colonia Condesa. Condesa. Ajá. Oh. No los vestuarios, perdón, no diseñó, él confeccionó los vestuarios, no nada más de Miguel, sino de Ariana, de Julián. Yo le mandaba a él Los bocetos. diseños y él confeccionaba el resto, ¿no? Igual desde las botas, esas las diseñamos y las mandamos a hacer a Botas Piña, que está en ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no recuerdan. No, pero padrísimas, ¿no? Unas hasta largas, muy, muy bonitas. ¿No? Así es. Oiga, don Ernesto, ¿cuál fue la reacción de Luis Miguel cuando se pone este primer vestuario? Porque casi que me imagino un día de Navidad poniéndose o encontrando algo que te gustara mucho. ¿Cómo recuerdas esa reacción de Luis Miguel? Mira, fuimos primero fuimos con Arturo Boutique, así le llamábamos, a que le tomara medida, todo ese rollo. Y en la primera muestra, me acuerdo como que se infló Luis Miguel, así como que aspiró al ponerse el traje y verse en el espejo, así como que, como, no sé, pero eso de inflarse y verse así con gusto, eso es lo que recuerdo. Que además habla como de sentirse orgulloso, ¿no? Como de verse grande, como de yo puedo con todo esto, es muy lindo. Mira, yo lo interpreto también de esa forma, porque te digo, no fue algo impuesto, fue algo que nació de él. Claro. Y al ver uno que nace de él
y verla realizada, yo creo que eso fue, yo así lo interpreto. Ujú. Y además eras muy cercano tanto a Luis Rey como a Marcela, ¿no? También cuéntanos un poco de lo que pudiste convivir. Mira, a pesar del carácter fuerte de Luis Rey, yo no me puedo quejar mucho porque a mí me trató siempre de maravilla. También tuvimos mucha empatía y tuvimos muchas convivencias también. De alguna manera, él consiguió un permiso con Enrico Camura para que yo pudiese trabajar fuera de mi Capital, el desarrollo artístico, en su casa. Oh, Entonces, bueno, eso ya fue un paso para poder estar dentro de su intimidad, no nada más en la compañía. claro. Entonces, muchas veces trabajamos en su casa. En algunas ocasiones había tanta confianza que hasta cuando tenían algún compromiso Luis y Marcela, dejaban a los niños en casa. Mm, Imagínate el Mm. nivel de confianza. qué bonito. Entonces, éramos, no te digo que muy amigos, era un compromiso de trabajo, pero sí se desarrolló una amistad bonita. Eh, más con Luis Miguel, yo más con Luis Miguel, así como en grados, más con Luis Miguel, con Marcela y después con Luis Rey. Pero no, o sea, agradable todo, Oiga, don la verdad. Ernesto, ¿es cierto esa belleza que todo el mundo dice de Marcela Basteri, que era una cosa maravillosa? Sí, tenía además de belleza, tenía una personalidad muy, muy padre. Una Mm, mujer, veías, veías que era una mujer buena, cariñosa, amorosa con sus hijos. Es de esas mujeres que son parejas, y están apoyando. claro. ¿Y Una qué extraordinaria qué tan participativa era ella dentro de todo este trabajo que se estaba realizando? ¿Ella opinaba? Mira, en algún momento yo siento que ella no estaba muy de acuerdo porque se preocupaba por su hijo como toda madre. Ujú, Al despegarse mucho del seno familiar, estar teniendo giras, ella pues, sentía a lo mejor que no podía comer bien o algo así, ¿no? Pero ya después pienso que pues que lo aceptó, pero no opinaba mucho de eso porque de eso se encargaba totalmente Luis. claro. Don Ernesto, estas cosas que, porque, por ejemplo, que también ocurrían con Marcela, porque obviamente veo en usted este lado humano que tiene y este lado tan noble. ¿Qué recuerda, no sé, a lo mejor palabras de amor que le dijera Marcela a su hijo, estos cuidados de tienes que comerte esto, a lo mejor estos detallitos que nuestras mamás a veces hacen y que uno tal vez con el tiempo no le da tanta importancia, pero es un hecho muy bonito? Mira, lo que recuerdo mucho en ese sentido, o qué le decía o qué cocinaba, en las oportunidades que yo tenía de trabajar en su casa al terminar, muchas veces ya era de noche, entonces nos preparaba una cena, Luis Miguel y a mí, unas pastas extraordinarias, Uf, pues atendiendo, bueno, no nada más a mí, sino también a Alejandro, con mucho cariño. Te digo, era una mamá extraordinaria, muy amorosa, como son muchas mamás, o sea, tampoco te digo que lo destaco así, guay, era súper amorosa, no, normal, era una mujer amorosa, normal, como muchas madres son, como tratan a sus hijos, Ujú. muy qué bonito, cariñosos. qué bonito. Oiga, don Ernesto, y por ejemplo, a lo Esa mejor, super también era padre, sí. muy bonita. Oiga, don Ernesto, le voy a hacer una pregunta complicada que no sé si esté bien en tiempo, pero de pronto, pues Luis Miguel tampoco ha tenido buenos días y ha tenido crisis que uno determina a partir de lo que a veces dicen o lo que él mismo muestra en su serie. ¿Estos malos días le provocan a usted algo, le causan una emoción, luego que meramente pues usted construyó sus cimientos y lo vio de niño y pensar en este sueño que es cantar y que ya estando en este lugar no fue tan fácil o no la pasó tan bien? Mira, para empezar, yo me considero que fui uno de sus cimientos sólidos de mi vida.
Mira, yo fui uno de tantos compañeros que participamos en el desarrollo artístico, no nada más de Luis Miguel, de muchos artistas. Yo sé que puse tal vez un granito de arena, o es posible que un ladrillo. Bien, ahora, ¿cómo me impacta lo que ha vivido Luis Miguel? Fíjate, para empezar, quiero empezar con esto. A partir de que yo conocí a Luis Miguel, me he convertido en su fanático número uno, se los juro. He seguido su vida. Qué triste algunas cosas y qué orgullo otras tantas. La vida de un artista no es como lo interpreta mucha gente. Las luces y la algarabía atrae a muchos y piensan que eso es felicidad, pero también hay un grado de disciplina, de trabajo duro y de soledad. Y eso hay que trabajarlo muy bien, independientemente de lo que estemos viviendo, no nada más en el escenario, sino también en tu vida. Uh-huh. Y entonces tienes que equilibrar las dos cosas. Un artista a nivel de Luis Miguel, pues no puede salir como cualquier otro a la calle a divertirse, o sea, pagas consecuencias, pero también tienes otras cosas muy gratas que te hacen pensar, bueno, pues una cosa por otra. Claro. Y a la fecha, ¿cree que Luis Miguel conserva algo de todo lo que usted le enseñó? ¿Cree que ve cosas que dice, eso yo se lo enseñé? Mira, sí veo muchas cosas, claro que sí. ¿Cómo que? Hay detallitos que yo digo, qué rico, o sea, hasta se me pone chinita la piel de cómo la concepción. Les decía, por ejemplo, una de las personas que más asimiló, y se los platiqué desde un principio, entre jugando y aprendiendo, fue Luis Miguel. Una mente joven, ¿cómo puede asimilar de una manera extraordinaria más que un adulto, a una velocidad o de una forma más intensa? Ese es el caso de Luis Miguel. Por otro lado, quiero decirles que Luis Miguel, desde niño, aunque tenía esa inquietud y distracciones de repente, también fue un absoluto profesional, porque cuando era ensayar. Para que lograra su atención y hiciera el ensayo fuerte y profundo, de repente tenía que acompañarme de otros niños. En algunas ocasiones, de la hija de una expareja mía, Marlene Cotto, uh-huh, que de hecho ella fue la que hizo el primer club de admiradores de Luis Miguel. Uh-huh. Todas sus compañeras del colegio urbano. Bien, en ocasiones yo invitaba a mi hija o aprovechaba que uno de los músicos de Luis Miguel tenía 2 hijos, un hijo y una niña, y de repente acompañaban a su papá a Emi Capitol y le permitía a Luis Miguel que jugara un ratito con ellos. Ay, qué bonito. Energía y de repente, ¡pum! Órale. Teníamos que conjugar o en ocasiones descubrí que no le permitían comer chocolatitos o sabritas o cosas de ese tipo. Entonces, también si haces algo bien, a ver, la metes esto, si logras esto, mira lo que tenemos aquí. O sea, como niños tenemos que estar a veces desafiándolo o a veces nunca imponiendo. En mi sistema de transmitir lo que yo pretendo saber es, yo sugiero, yo expongo mi punto de vista, mi gusto. Nunca impongo. Y creo que eso ha sido clave porque la gente asimila las cosas de una manera pues más rápida, más simpática. Oiga, don Ernesto, ahorita que nos dice esto de las papitas y los chocolates, híjole, para un niño de las proporciones de Luis Miguel, que también me queda claro que este dinamismo luego es hiperactividad y tal vez pudiera ser un niño que no se estaba quieto, ¿qué recuerda que pudiera estar comiendo todo el día? ¿O cuál era su muletilla? ¿O qué le gustaba jugar? ¿O cómo se refería a usted? O sea, esta convivencia diaria que tenía con él. Bueno, mira, en los momentos de juego, eso que me preguntas, ¿cómo lo hacía? En algunos momentos, por eso le permitía jugar con otros niños. Y eso no lo salvaba, porque lo hacían delante de mí, les permitía salir a que estuvieran las instalaciones de mi Capitol.
Pero cuando me tocaba, ya decía, te doy 10 minutos y llegaba a los 11 aquí, un profesional, dedicado completamente. O sea, era un adulto chiquito, era intenso, era una esponja, tenía ganas así, le veías las ganas de aprender lo intenso. Lo que sí les quiero contar una anécdota. Por favor, señor. Su papá de repente lo regañaba porque se acicalaba el cabello. Entonces, porque se acuerdan que tenía un pelazo. Un pelazo. Claro. Eh, eso fue en las primeras ocasiones cuando lo de Elvis Presley. Entonces, porque algunas ocasiones acompañaba el papá a los ensayos. Bueno, está el niño practicando algo y de repente se quitaba el cabello de la frente o de los ojos y eso le molestaba a Luis Rey. No hagas eso, te voy a cortar ese pelo. Así 2 o 3 veces. Y eso tensaba al niño. Claro. O que lo regañaran enfrente de todos también es desagradable. Claro. En algún momento hablo con Luis Rey y le digo, oye, eso que tú piensas que está mal porque no se ve su cara, ¿sabes qué? Se puede convertir en un gancho. Claro. Y ya que es un gancho, que le digan, un gancho es cuando quieran imitar a Luis Miguel, vas a ver qué va a suceder. Y mira, fue un hecho. Claro, ese es uno de los principales que hacen los imitadores, su pelo. Bueno, ya después lo aplaudió, no tienes idea. Otra forma de imitar a Luis Miguel, otros es cuando tenía esa pequeña separación y se seaba. Bueno, esos son ganchos, como el gancho del saco y las patadas. Esos son los ganchos, ¿no? Bueno, en el lenguaje de los que trabajan. Bueno, entonces, pues lo comprendió Luis Rey de que bueno, tenía razón. Claro. Oiga, señor, y recordando un poco esta canción de Decídete, estas 2 versiones que hubo, que una estaba como súper sexual y la otra ya era más relajada, ¿cómo estuvo eso? ¿Usted sabe esa historia? Me imagino que debe ser muy interesante también. Bueno, en Italia se pasó la versión... la fuerte, ¿no? La fuerte. Que de hecho, bueno, pues es un tema muy bueno. Hubo mucha controversia porque, pues, como un muchacho en aquellos entonces, de esa edad, cantando ese tipo de tema, fue controversial ese tema. Pero bueno, ahora es una papita. Claro, Super light. Ahora es una flor en el bosque, ¿no? Sí. Claro, claro. Así es. Acuérdense que en todos los artistas y con muchos temas de repente hay aceptación, y hay maneras tan diversas, diferentes de pensar. Claro. Entonces hay que asimilar que también hay cosas que hacemos que a determinado grupo no le puede gustar, pero a otro tanto sí. Entonces hay que tener esa serenidad de soportar las dos cosas, tanto la aceptación como la no aceptación. ¿Cuánto tiempo se llevó esta preparación de Luis Miguel para su lanzamiento? Bueno, para el primero fue más o menos unos 3 meses y medio, más o menos 4. ¡Rapidísimo! Así es. Oiga, señor, ¿y usted también tuvo que ver en la... Trabajamos 2 temas. Porque su primer lanzamiento, nada más 2 temas son los que... ¿Cuáles fueron? 1 más 1, 2 enamorados, de Rubén Amado. Los de Rubén. Que son Rubén una locura. Rubén Amado también pasó bajo el método que yo desarrollo. Como Orlando Castro, que también estuvo visitándolas a ustedes. Oiga, señor. Mira, sí, dime. Usted también que nos decía esto de lo de juguemos a cantar. O sea, tuvo que ver también un poco como en la formación de Lucerito. Se lo pregunto respecto a que de pronto Lucerito y Luis Miguel hacían como que un equipo, como una mancuerna súper ganadora, ¿no? Sí, pero mira, no participé absolutamente para nada con Lucerito en su desarrollo artístico. En absoluto. La mancuerna que tuvieron Luis Miguel y Lucerito
Fue por la empatía de dos jóvenes hermosos, una niña hermosa y otro niño hermoso, y se juntaron en un trabajo y hubo clic, así de sencillo y de normal. No hay nada más que decir de eso. Sí, o sea, totalmente natural, que eso también es lindísimo, ¿no? Así es, así es. Wow. Y sobre la primera presentación de Luis Miguel, que tenemos aquí la foto que me mandó, ¿qué nos puede contar de esa primera presentación? Bueno, hablas de la Arena México, Exacto. Bien, esa fue una de las primeras presentaciones multitudinarias de Luis Miguel, fue en la Arena México, el 24 de abril de 1982. Wow. Mira, llegamos ese día en la mañana, Peque Rocino, Luis Rey, Luis Miguel y yo a la Arena México a los ensayos. Es un día para mí muy memorable porque ahorita, si quieren que les cuente esa anécdota, tal vez es un poquito largo. No, por favor, somos todo oídos, por favor, señor. Para mí es un día muy importante. Bueno, por dos razones. Primero vamos al asunto y después les digo por la otra razón. Ajá. Resulta que llegamos temprano, para mí era muy interesante que Luis Miguel conociera el lugar antes de que actuara. Siempre tenía que sentir el escenario, programarse, a verlo lleno, a verlo vacío, a programarlo con éxito, con fracaso, a que se programe a todas las situaciones, por un lado. Además de ensayar con los músicos, el sonido que esté correcto, las luces, que no había diseño de luces, pero las luces que había, pues igual probar que todo estuviera bien. Uh-huh. Esta presentación era a las 7 de la noche. Entonces se estuvo ensayando ahí algunas horas para que saliera bien el show y los ingenieros de sonido. Es un tanto difícil la Arena México para el sonido, quiero que sepa. Bien, entonces mi mujer estaba embarazada y estaba en el hospital a punto de dar a luz. ¡Híjole! ¡Qué nervios! Por eso recuerdo perfectamente. La fecha y bien. todo. ¿Cuál de sus hijos, señor? Ernesto Gilabert, Ernesto. mi hijo mayor. ¡Qué locura! Así es. ¿Y luego? La cuestión es que como a las 4:30 me dan el primer telefonazo que ya está a punto de entrar. No. Bueno, pues yo tenía que estar trabajando, o sea, hay que ser profesional de un lado, pero también quería estar allá, pero al ver mis jefes, la situación que yo tenía en ese momento, pues me dejan ir, pero con la condición que nada más fueran a asomar y me regresara, por alguna razón. Claro. Yo, Luis Miguel y yo, teníamos que hacer alguna programación todavía antes de. Uh-huh. Bueno, entonces resulta, ya me hablo por teléfono que ya es a punto de. Me voy como rayo al Hospital Metropolitano. Llego a tiempo. Así es. Llego a tiempo, veo nacer a mi hijo, increíblemente lo cargo, lo beso, se lo dejo a su mamá y todo. Pero para que no me dilatara, me mandan a un motociclista que me abriera paso y todo. ¿No? ¡Qué locura! Acuérdense que había contactos en ese entonces. Obviamente. Entonces, claro. Llego yo como de rayo. Entonces, de repente, Luis Miguel, fíjate, esto... Yo vi en algún momento cuando Luis Miguel supo que yo no estaba, no siento que seguridad dependía de mí, no, pero era un gran apoyo. Claro. Cuando se enteró que para algo, como que se desequilibró. Entonces, yo personalmente nunca antes lo había visto dudar de nada. Cuando yo llegué y me platican, es que estaba un poquito tenso, ¿no? Se asomó y vio que había un alfiler. De algunas son las impresiones que tiene un niño, o sea, que apenas está
acostumbrándose a esa convocatoria y todo eso, Claro. son cargas que de repente igual te pueden dar o ansiedad o no sé qué puede ser, o nerviosismo. Sí. La cuestión es que ya cuando llegamos hacemos una programación y fue maravilloso, un show increíble, no tienes idea. De Luis Miguel brilla y siempre ha brillado, no ha habido un momento en que no lo haga. Algo que les quiero decir también, que es una gran verdad. Luis Miguel no es Luis Miguel por el granito de arena que yo haya podido aportar, o como muchos otros hemos aportado en la carrera de él. Él trae todo el talento para hacer eso o más. Lo único que tengo de ventaja es que tengo la suerte de haber sido su primer director artístico en sus inicios. Eso para mí, no tienen idea, es un orgullo, es una satisfacción increíble. ¿Qué les puedo decir? Oiga, señor, y por ejemplo, en esta formación que nos dice también de programación, o sea, también entiendo que usted estaba muy adelantado a su época, ¿no? Porque apenas hoy, 2025, estamos con estas respuestas de la intención de programar, de preparar la cabeza, tanto para emociones, para lo que vamos a vivir. Y usted nos está hablando de esto, híjole, En los 80, en a el principios de los 82, 80. quizá un poquito antes. ¿Cómo fue Así también es. esa formación de usted? ¿Cómo llega a ese lugar que de alguna manera, pues, era poco recurrido? Mira, lo que sí sé es de que implantamos un departamento nuevo en las disqueras. Claro. No había ninguna disquera que tuviese un departamento que cuidara todos los ángulos para desarrollar a sus artistas. Y resulta de que, bueno, estas primeras ideas que yo manejé, pues eran para mí. Yo quería ser cantante. ¡No! ¿Qué quería cantar, señor? ¿Iba a ser baladista? ¿Iba a ser qué? No, ¿Rockerón? mira, eh, mi voz es muy difícil. La verdad, realmente no pretendía así en algún momento. Fue una locura de adolescente. Yo canté en algunas ocasiones y de repente decían, oye, tu voz es muy especial, es muy ronca. O sea, si cantas, cantaba algunas canciones de Alberto Vázquez, por ejemplo, 16 toneladas. ¡Guau! Así de baja es mi voz. Entonces, otros me decían, no, si cantaras como Barry White, ahí ¡Qué locura! iba a tomar clases con Lulu Quintero y con ese y con otro. Bueno, total, déjame decirte que yo empecé a desarrollar bitácoras. Una bitácora es donde hago descargas de algo que aprendí hoy en el día. Ajá. Entonces hacía descargas de lo que yo sentía que me iba a aportar algo en mi conocimiento, de lo que fuese, ya sea de ver un programa de televisión. Yo de eso aprendí algo, mi observación la notaba, de una lectura de un libro, de la plática con un artista. ¿Pero eso de fue ir a algo ver de una- manera natural o usted lo aprendió de alguien más, esto de estar haciendo una bitácora? O sea, el método que tiene. Ajá. No, bueno, mira, la curiosidad Ok. de descargar es totalmente mía. Ujú. A lo mejor te estás refiriendo a que yo tengo una influencia muy grande de José Silva. José Silva es un genio, fue un mago, fue el creador del sistema de control mental, muy famoso en México desde hace muchos años. Mi mamá tomó ese curso y ella fue la que en alguna manera, al ver todo lo que me platicaba mi mamá de ese maravilloso método, me anima y me meto también. Qué locura. Bueno, aportó muchísimo haber estado con él, lo de la programación neurolingüística, Ajá. bueno, muchísimas cuestiones. O sea, si les interesa saber algo sobre el sistema Silva, nada más métanse y ahí van a ver qué maravilla es. Ok. Oiga, señor, ya con ese bueno. nombre me vuelvo loca si ahorita dice Jacobo Greenberg, o sea, me estalla la cabeza, ¿eh? Ya veo que por ahí va, o sea, su cabeza y su inteligencia van Mi niña, mucho más alto, no, es un halago lo que dices, señor. es un halago. Muchas gracias. Muchas gracias, pero yo no dije ese nombre, tú lo dijiste. Pero leo, señor, sepa dónde va. Oiga, señor, y por ejemplo, respecto a esto,
¿Cómo se trata este amor propio que de alguna manera tiene Luis Miguel que no se rompe, pues? O sea, que yo creo que de alguna manera la mayoría de las cosas que ocurrió con Luis Miguel de manera personal hubiera roto a cualquiera, sin embargo no se esquebrajó. Yo me imagino que de acuerdo al método, pues tuvo una estructura de amor propio o este cimiento o este niño interior completamente intocable. Mira, mi niña, yo no baso esa fortaleza de Luis Miguel en cómo se ha proyectado para nada en este método. Déjame decirte que la genética de Luis Miguel, tanto de padre como de madre, su propia experiencia es lo que lo ha hecho Miguel Luis. Uno antes de su papá y otro después de su papá. Claro. El primer Luis Miguel, pues de alguna manera, bueno, es mi percepción, a lo mejor no sé cómo lo interpreten otras personas, pero la primera parte de Luis Miguel es como una creación o el apoyo, la directriz y con las pequeñas rebeldías que de repente había o lograba algún director o algún X, o sea, esa es una etapa. Luis Miguel empezó a crecer realmente en su esencia maravillosa, lúcida, brillante, como el sol que es, a partir de que se independizó de su papá. Y es otro Luis Miguel maduro, consciente, increíble. Es un tipo extraordinario, ha tocado todos los géneros posibles. Díganme qué artista llega al nivel de este hombre tan maravilloso en México. Bueno, hasta en otros muchos países. Ha marcado pauta de muchas formas. Totalmente. Y les vuelvo a repetir, no tiene nada que ver el método que tuvo conmigo. Y además, en la forma en la que él asimiló lo que yo le pude decir con todo y la forma de jugando y en serio, no creo que tengan nada que ver. Todo eso es de Luis Miguel, su experiencia. Luis Miguel es una persona brillante, tiene muchos talentos. Yo adoro a Luis Miguel, yo lo respeto mucho. ¿En qué momento dejó pues ya de trabajar con Luis Miguel? Pues algún ratito después tuve una diferencia un poco con su papi. A mí no me gustaba mucho el trato que tenía con él. Teníamos esas pequeñas diferencias en algún momento. Y bueno, hasta ahí podemos decir. Es usted un caballero, don Ernesto, sin duda. Oiga, don Ernesto, ¿y le tocó o tuvo la oportunidad de ver a Luis Miguel después? A lo mejor que fuera una presentación, a lo mejor que fuera un programa en la disquera, a lo mejor de lejos, porque además usted es importantísimo en la industria y me imagino que tenía oportunidad también. Fíjate que sí he tenido oportunidad de verlo en algunas ocasiones fuera de trabajar en mi Capitol y con ellos. Ajá. Recuerdo una. A mí me contrataron para hacer un espectáculo en Acapulco, en un hotel de Holiday Inn. Esto fue no me acuerdo qué año, pero la cuestión, unos años después. Yo contrato a las bailarinas de Crazy Horse que estaban en México para hacer un espectáculo dobles que me habían pedido. Formo un show, contrato a Pichita V, a un mago marroquí extraordinario que todo lo hacía en patines. Y bueno, el espectáculo ya estaba montado y padrísimo. El día de la inauguración se presenta Luis Rey y Luis Miguel. Okay. Entonces, para mí fue maravilloso. Pues adornaron increíble la inauguración de mi trabajo.
Y bueno, pues compartimos ahí muy, muy agradable esa noche. Fue muy bonito, esa fue una ocasión. Ujú. Me acuerdo en otra ocasión también, Le vamos a poner, esta fue curiosa. escuchas ahí, dile. Estaba yo con un primo Le y vamos a unos preguntar amigos algo. en la inauguración de una discoteca en la Ciudad de México. Y entonces estábamos compartiendo muy ¿Me padre y de oyes? repente ¿Me oyes? yo no sabía que Luis Miguel iba a presentarse, no a presentarse, sino a acudir a la presentación como padrino, como invitado especial, algo así, ¿eh? Ajá. Entonces estaba el lugar llenísimo. Y las muchachas con las que nosotros estábamos platicando nos dicen que va a venir Luis Miguel a la inauguración y le dice mi primo, fíjate que mi primo trabajó con Luis Miguel. Y dice la muchacha, oye, cuando llegue nos lo presentas. Le digo, pues hay oportunidad, claro que sí. Ahí se quedó. Total, a los 5 minutos o 10 llega Luis Miguel, iba con 2 o 3 personajes más muy importantes. Ajá. Y de repente se sientan como a 3 o 4 metros de donde yo estaba. Eran de los pocos que tenían mesa. Todos los demás estábamos parados. Ellos estaban en una pequeña zona VIP. En algún momento cuando llegó él, pasó muy cerca de mí y no me reconoció. Entonces, ¡Qué nervios! hemos platicado, se burlaron de mí diciendo que, ay, este ni lo conoce, o sea, pasó Hijos de por... Dios. Bueno, está bien. Entonces ya llega Luis Miguel y como a los 10 minutos, también 15 minutos máximo, de repente panea la vista donde yo estoy y me reconoce. Uf. Picha, siéntate, hermano. Empezamos a platicar. Las muchachas estas que querían conocer a Luis Miguel, ahora sí me empezaban. Oye, presenta. Ahorita no, chicas. Otra ocasión que también fue muy agradable, Ajá. me invita Arlet Pacheco a su boda con Raúl Val. No, cuando les cayó Luis Miguel ahí. Exactamente. Me muero. Cuéntenos, don Ernesto. Bueno, pues como yo recién había trabajado con Arlet Pacheco en una producción de un disco de Tropical y todo, hicimos una amistad muy bonita. Hasta la fecha nos seguimos saludando, chateando, likeando. Sí. Bueno, pues mi amiga Arlet Pacheco me invita a su boda con Raúl Val, que era en Acapulco. Iba a ser en un yate. Pues qué bonito, qué agradable que me haya invitado mi amiga. Yo me mando a hacer algo maravilloso para ir a la boda de mi amiga. En ese entonces yo tenía una pareja que se llamaba Alejandra Espejo. Entonces, pues voy con ella y nos acompañó otro cachón más a esa boda. Estaban los cachunes. Estaban los cachunes. No, pues la crema y nata estaba en esa boda. Pero ¿y qué, don Ernesto? O sea, estaban en la boda normal, pero Luis Miguel cae. ¡Qué nervios! Porque es que lo que dicen es que se están casando, todos guapísimos de boda, y llega un Luis Miguel, ¿no? No, pero déjame explicarte que fue muy chistoso, muy agradable. A ver. Como habían mandado la invitación que era en un yate y todo eso, te digo, yo me mandé. Alejandra iba vestida muy bonita. Bueno, llegamos al muelle a la hora indicada en la invitación. Ajá. Y yo no veía gente bien arreglada, veía mucha gente en bermudas, con maral. No. Yo dije, me equivoqué de horario. Entonces Alejandra ya se había desesperado de que sí, claro, sí. Teníamos poco de conocernos, ¿eh? O sea, no daba crédito a muchas cosas que yo decía. Sí, claro, tu amiga te invitó, nada más me estás... Bueno, ya nos estábamos desesperando porque no veía yo ningún yate así como de artistas y ninguna gente bien arreglada. Entonces llega Arlet Pacheco en un coche muy bonito con Raúl Vale y se baja del coche, inmediatamente también se baja el juez. Raúl de traje, el juez de traje y todos los demás, como les platico,
Ya fuimos al yate y fue una boda muy bonita y muy simpática. No tienes idea, qué agradable, padrísimo, un ambiente increíble, Wow. dando vueltas alrededor de la bahía y de repente toda la gente se alborota y va de un lado a otro y después al otro porque estaba dando. Bueno, hasta que se embarca y todo el mundo pues rodeando a Luis Miguel como siempre ha sido. Claro. Cuenta a Alejandro Espejo en una forma irónica. Me dice, tú no vas a ir a saludar a tu alumno. Le, le Jesús. le digo, no, es el que llegó, él tiene que venir a saludar. Y volteé a ver a sus amigos cachudos así como, qué mamila este tipo. Seguimos y no pasan de 2 o 3 minutos con lo mismo. Ujú. Pocos que habían de traje a fuerzas te tenían que observar. Claro. Destacabas alguna mano y me observa, y entonces se acerca y corre y me carga, picha, ¿cómo estás? Y compartido. Bueno, estos son algunos anécdotas que yo tengo después de haber trabajado con él. No, señor, pero la señorita Espejo, ¿dónde acabó? En el piso desmayada, o sea. No, pues es que mira, hay mucha gente que de repente no da crédito porque no se publicita mucho Claro. o no se tiene que publicitar. Yo hago mi trabajo y punto. Mucha gente no sabe lo que has desarrollado a través de tu vida. Sí. Entonces, tampoco tienes que ir pregonando con cada persona que tú conoces todo tu currículum para que, o sea, no, se dan los momentos que conozcan algunas cosas que has hecho, porque sí me explico. Sí, Esos totalmente. anécdotas que hemos contado en eso, que no teníamos mucho tiempo de conocernos. Qué locura. Entonces, he algunas cuestiones de trabajo que ya había realizado. Pero qué padre que aunque había pasado el tiempo, o sea, Luis Miguel y yo pienso que lo sigue teniendo en un lugar muy especial. Sí, lo quiere, obviamente. Bueno, yo así lo espero. Yo siento que sí. Siempre tuvimos una empatía muy bonita, nunca hubo un desacuerdo con él, al contrario, fue algo maravilloso. Vuelvo a repetir con lo que les dije hace rato. A partir de que yo trabajé con Luis Miguel y de tener la oportunidad de tener contactos con él y aportar mi granito de arena, yo me he convertido en su máximo seguidor, en Mm, su número, su fiel admirador. totalmente. Oiga, don Ernesto, como nosotras somos sus fieles admiradoras y obviamente en TV y Novelas queremos agradecerle su empatía, su sensibilidad. Sabemos la importancia que tiene usted y lo que pues obviamente significa en la industria de la música, del entretenimiento. Quizá, a lo mejor, no sé tú, Lili, pero yo creo que estamos totalmente desacuerdo en esta cosa tan sensata que usted dice que tal vez no parte de su formación en la ayuda de Luis Miguel para ver lo que hoy es. Yo creo que usted es gran parte, este mentor que a lo mejor formó a este gran cantante, porque puedo ver en usted esa sensibilidad que también tiene Luis Miguel y esta buena cuna y esta educación. Y sin duda, yo sé que a usted no le gustan los reconocimientos, pero que sepa que además de admiración, señor, le tenemos un cariño fundamental y pues nada, gracias por ser parte de este espacio. Nos ha dado el día de hoy cátedra de conocimiento porque, híjole, apenas al día de hoy que han pasado 43 años estamos hablando de amor propio, de formación, de decretar, de visualizar y vemos que obviamente usted estaba adelantadísimo a su época. Pues yo pienso que sí, la verdad que sí, ¿eh? En algún momento me decía Enrico Tamura que me consideraba como el arma secreta de mi capital. Totalmente, totalmente. La suerte de hacer un trabajo muy bonito, no nada más con Luis, sino con muchos otros amigos, compañeros, artistas. Totalmente, señor. Claro. Y si me permite, sin afán de que esto se vuelva complejo, pues nada, reconocerlo a usted, a su hermosa familia. Hemos tenido la posibilidad de conocer a su hijo Ernesto, que además de ser un tipazo, pues obviamente lo conocimos en situaciones complejas. Pudimos también tener la oportunidad de conocer a Valentina y no nos alegra nada más el corazón de saber que está bien, que la familia sigue junta, que no hubo ninguna pérdida y reconocerlos a ustedes ya como una dinastía porque
conocemos también el trabajo que ha hecho Ernesto Gilabert, que tiene un ojo y un lente para sacar unas imágenes brutalmente sensibles. La misma Valentina creo que es maravillosa y abrazarlo fuerte, fuerte, señor Ernesto. Sabemos quién es en la industria, pero también sabemos quién es como ser humano y abrazarlos. Qué bueno que su familia está bien, que está junta, que está sólida y que hay salud. Te agradezco tus palabras. Y pues nada, Lili, ¿qué? ¿Estuvo bien? Este video es estoy la cátedra. Estoy impactada porque de verdad que hemos tenido unos invitadazos. Totalmente. Y estamos muy agradecidos de tenerlos porque sabemos que son personalidades que son cimientos de la industria del espectáculo en México y que ha dado para el mundo. Totalmente. Este video cuenta como video, como masterclass. Ya esto es la masterclass, don Ernesto. No, hombre, gracias por lo que viste. Muchas gracias. Y pues nada, decirle a todas las personas que están viendo este video que estos personajes hacen falta buscarlos y aprender, porque de pronto no todo está en los libros. También hay voces importantísimas como la de Ernesto Gilabert, que ha sido, pues tal cual como lo dice, es un cimiento en esta industria, una formación pues muy linda, y además hoy por hoy pues es importantísimo seguir tratando a los niños como niños en esta industria que de pronto se vuelve caótica y dantesca. Tratarlos bajo la humanidad, bajo el cariño, bajo el respeto, siempre le va a hacer bien a todos los artistas. Cuídense mucho, señor Ernesto. Muchas gracias, un abrazote hasta allá. Le queremos. Gracias por ser parte de TV y Novelas. Las paso con cariño. Gracias. Gracias. ¡Maestra Gilabert!